Bueno, pues buenos días a todos. Me están diciendo que ya es un buen momento para comenzar. Vamos a empezar este webinar. Tenemos la idea es dedicar una hora aproximadamente, estar hasta la 1:05 aproximadamente, y recordar que el título es Experiencia Cliente en tiempos de pandemia, ¿eh? Bueno, para ello contamos con dos personas, yo creo que enormemente relevantes dentro del mundo de la comunicación y dentro del mundo del marketing. Tenéis a Iván Pino, que es la persona que nos va a hacer esta pequeña ponencia de aproximadamente unos 15-20 minutos con la que vamos a empezar. Iván es socio y director senior del área digital de Llorente y Cuenca, ¿eh? Bueno, yo creo que hay mucha gente, le tiene considerado como uno de los pioneros de la comunicación digital en España, y llegó a Llorente y Cuenca en el año 2009, o sea que ya estamos hablando hace más de 12 años, ¿eh? Cuando hemos empezado, antes de empezar la sesión, me ha comunicado y me ha dado una envidia horrible. Me dice que está en este momento en Coruña y que lleva todos estos últimos años trabajando en Coruña, ¿eh? Y nos ha dado la bienvenida, dice, a este mundo del teletrabajo. Dice que él lleva practicando desde hace muchísimos años. Es el líder del área de especialidad más global de la compañía, un área que afecta a todo el resto de las áreas de la organización, y se dedican a impulsar el desarrollo de soluciones y modelos avanzados de comunicación corporativa en los ámbitos de la escucha activa, el periodismo de marca y la identidad digital. Bueno, de formación, Iván es periodista, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene luego, posteriormente, ha realizado un máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa en la UNED y lleva más de 20 años de experiencia en comunicación y reputación corporativa, especializado sobre todo en este mundo de la comunicación digital que tanto nos está afectando a todos los que estamos aquí sentados, ¿eh? Es, bueno, coautor del libro Claves del Nuevo Marketing, cómo sacarle partido a la web 2.0, un libro que escribió en el año 2009, yo una vez más demostrando que es un pionero en este mundo de la comunicación, y ha sido el editor del primer ebook que ha aparecido en España sobre comunicación en medios sociales, un libro titulado Tu plan de comunicación en Internet, ¿eh? Es conferenciante y profesor del máster de Comunicación Corporativa Institucional de la Universidad Carlos III y Unidad Editorial, y del máster de Comunicación Corporativa y Publicitaria de la Universidad Complutense de Madrid, y es director senior del área digital de Llorente y Cuenca. Bueno, luego tenemos la suerte también de encontrar con Alberto. No lo había conocido previamente, pero bueno, tuve una pequeña curiosidad y me metí a ver alguna de las cosas que tienes colgada en YouTube, y sobre todo, bueno, tienes un TED, yo creo que desde mi punto de vista maravilloso. La pena es que no lo hayas hecho en castellano y en aquel caso lo hicieras en inglés, pero bueno, yo creo que al final acabamos. Bueno, es miembro del Consejo de Administración y socio de Voites, ¿eh? Una compañía que también os quiero decir un poquito mi pequeña ignorancia antes realmente meterme para preparar esta sesión. Bueno, es una empresa, yo creo que diferente a otras muchas empresas que yo he tenido la oportunidad de conocer dentro del mundo de la comunicación, y nace con la visión de dar voz a las marcas, concibiendo y activando relaciones para darles intencionalidad, humanidad, cercanía y amabilidad, ¿eh? Me parece 4 conceptos enormemente relevantes, y yo creo que simplemente con estos conceptos estamos hablando que sois una firma diferente. Bueno, todo esto apoyado en estrategia, en creatividad, en contenidos y en tecnologías que podemos llamar relacionales emergentes, ¿eh? Trabajan con el mundo de la Voice Tech, trabajan con la inteligencia artificial y están buscando la creación de nuevas y extraordinarias oportunidades en un mundo más allá de las pantallas en el que estamos metidos nosotros en este momento. Bueno, es diseñador estratégico, tiene más de 20 años de experiencia internacional y ha explorado continuamente la relación entre las personas y las propuestas de valor a través del diseño, ¿eh? Bueno, no sé si en esa conferencia de TED, Alberto, estabas diciendo que realmente el diseño era el futuro, ¿eh? Yo creo que te convertías, yo creo que en un fanático y un adalid del mundo del diseño. Ha trabajado como consultor, emprendedor y gestor en el campo del diseño y la estrategia en diferentes industrias. Ha trabajado en banca, en medios de comunicación, en el mundo de la publicidad, en la tecnología y negocios digitales, y en el momento actual combina la consultoría con su trabajo como profesor de diseño estratégico en el Instituto de Empresa y otras escuelas y universidades. Bueno, tiene una frase que me parece maravillosa: en un mundo que necesita replantearse sus modelos de crecimiento, Alberto quiere ayudar a las empresas a cambiar la manera de crear valor y hacer de paso que este mundo sea un poquito más bello, más útil y más lleno de significado.
Alberto, muchísimas gracias por estas palabras. Iván, también muchas gracias por lo que has hecho por la comunicación digital en estos últimos años en la empresa española y sobre todo ayudarnos a la sociedad española en su desarrollo. Pues yo creo que no me enrollo nada más y voy a dejar paso a Iván, que va a compartir con nosotros una presentación. En el momento que acabe nos meteremos en una mesa redonda. Espero que lancéis las preguntas a través del chat. A mí me las van a hacer llegar y esperemos responder a las preguntas de todos vosotros. Pues muchas gracias y adelante, Iván. Oye, muchas gracias, José Luis, y buenos días a todos. Comentaba lo del teletrabajo, en efecto. También dije, hombre, que todos nos pongamos de acuerdo al mismo tiempo para teletrabajar genera una que otra dificultad. Espero que no tenerla ahora al compartir la pantalla. Voy a la presentación. Decidme si se ve, por favor. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Ok. Bueno, se trata de, yo creo que de compartir algunas ideas, reflexiones, pensamientos, ¿no?, de esta experiencia tan brutal que hemos tenido en estos 2 meses y pico ya de confinamiento, ¿no? Y yo creo que una de las ideas clave es que más que descubrir cosas, hemos confirmado muchas, ¿no? Hemos confirmado muchas tendencias que ya venían apuntándose y que algunos estábamos siguiendo con especial interés, pero de repente todo el mundo al mismo tiempo, en todas partes, ha vivido una experiencia digitalizada que ha confirmado algunas de estas ideas, ¿no? En ese sentido, creo que lo que ha hecho la crisis, y creo que coincidiremos todos, es acelerar esa digitalización del mundo de la comunicación y del marketing. Aquí van algunas ideas de esas aceleraciones, ¿no? En primer lugar, muchos negocios, particularmente medianas empresas, pero también grandes empresas, que no tenían desarrollado su e-commerce o su marketing digital, porque concentraban todo su potencial comercial y de venta en los establecimientos físicos, de repente encontraron que las tiendas cerraban y descubrieron la necesidad imperiosa de no parar su actividad desarrollando ese marketing digital o ese e-commerce de cero, ¿no? Y nos estamos encontrando con empresas que estaban iniciándose, pero han entendido que necesitan acelerarlo. Porque, bueno, creo que todos tenemos en la cabeza de que esto del confinamiento puede volver a repetirse. No sé cuánto tiempo, ni en qué medida, ni con qué gravedad, pero es probable que ocurra, ¿no? Para entonces necesitarán estar preparados. Otro aprendizaje interesante, y yo llevo un montón de tiempo siguiendo el mundo de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen un montón de mitos a su alrededor. Alguno tiene que ver con el ruido, con la polémica, con la idea de que es un espacio de conflicto. A mí, una de las cosas que me ha enseñado estos 2 meses es que incluso en empresas que corporativamente no practican la comunicación digital, como es el caso de Inditex, cuando hacen lo correcto, y esta empresa ha hecho grandes cosas en estos meses, que no se nos olvide, porque fueron de los primeros, ¿no?, generó una conversación positiva enorme, enorme, de movilización ciudadana, de apoyo a determinadas iniciativas. Una de ellas es esta, pero hemos visto muchas otras de empresas que se han puesto a la cabeza, ¿no? Y esto también es interesante. La red es como un espacio de conversación y movilización de interés público. Otra de las cosas es, bueno, pues todos hemos, en fin, estamos ahora celebrando un webinar cuando podríamos estar en un espacio de conferencias físico. Probablemente todos estamos hasta un poco saturados de tanto webinar y tanta videoconferencia, pero es cierto que gracias a estos medios, que antes eran más marginales, pues muchas personas pudieron mantener la vinculación con sus familiares, con sus padres, con sus madres, la familia, de una forma que nunca se había dado, ¿no? Hemos descubierto que la digitalización tiene ese punto humano de acercamiento cuando se imponen circunstancias que nos impiden estar cerca de los que queremos, ¿no? Esto también ha sido un aprendizaje. Y en el ámbito de la comunicación y el marketing, también hemos descubierto nuevas formas de liderazgo, donde lo digital ha servido de plataforma de conexión
y de comunicación de los líderes con todos sus grupos de interés para transmitir mensajes de fuerza, de ánimo, de orientación y con un nivel de transparencia que no habíamos visto en muchas ocasiones. Y como es el caso que ponemos aquí, en el que se expone la situación de esta grandísima cadena de hoteles con una gravedad y una transparencia enorme, pero también con una humanidad muy sincera, ¿no? Bueno, también en estos tiempos hemos visto infinidad de estudios. Creo que va a ser los 2 meses más analizados, estudiados y con más insights y documentos de los que podamos encontrar, ¿no? De todas las consultoras, agencias, gobiernos. Yo señalo que fue de los primeros, de Deloitte, en que trato de destacar dos conclusiones, ¿no? Y están relacionadas con lo que hablaba antes. Es decir, una es, parece que está claro que la necesidad de acceder directamente al consumidor a través de lo digital se está acentuando, a través de muchas plataformas, medios, canales. Alberto luego seguro que comentará el de la voz, qué importante, ¿no? O sea, también hemos descubierto ese canal maravilloso y tan humano, ¿no? Pero también otra clarísima es que cuando pierdes la vinculación de la actividad ordinaria de la empresa con sus clientes, notas que pierdes muchísimo, pierdes un capital fundamental, que no se puede perder. Y ahí las comunidades, la generación de comunidades de marca en torno al propósito e identidad de las marcas, y no solo a través de los productos, sino algo más allá, se convierte en ese punto de vinculación, de retención, que permite que cuando las circunstancias son tan excepcionales, tú sigas manteniendo el vínculo con tus clientes. Esa también es otra conclusión clara, ¿no? Esto nos lleva a la necesidad de incorporar en nuestra forma de trabajar en la comunicación y en el marketing modelos que incluyan lo digital en toda la experiencia y a lo largo de todo el viaje de esa relación con los clientes y con otros grupos de interés. Esto es lo que nosotros llamamos el Digital Experience y que está expresado y representado en ese canvas que se ve de fondo, ¿no? Donde tienes que atraer, fundamental en el mundo del marketing y de la comunicación, captar la atención, pero donde tienes también que vincular en torno no solo a atributos del producto, sino a otro tipo de valores. Y finalmente, lo que se ve que tiene más importancia que nunca, ¿no? Las últimas obras de Kotler en el ámbito del marketing sobre esto acentúan esta idea. En un mundo hiperconectado y digital, la clave está en activar la recomendación y la movilización de tus grupos de interés, de los clientes en primer lugar, ¿no? Hablamos de grupos de interés, hablamos de atraer consumidores para vincularlos como clientes y activarlos como promotores de la marca. Hablamos de atraer a profesionales en el mundo del talento para vincularlos como empleados de la empresa y activarlos como embajadores de la marca. Pero también hablamos de atraer inversores para vincularlos como accionistas y activarlos como prescriptores. Y en el ámbito cívico, y estos meses han sido muy importantes en ese sentido, atraer a ciudadanos para vincularlos como seguidores y activarlos como defensores de una causa de interés público. Este modelo pone necesariamente en el centro de las estrategias a las personas. Esto es algo que se dice mucho, pero metodológicamente al final terminamos yéndonos a poner en el centro a la marca o a la empresa o al producto. Es una inercia natural, pero en el mundo digital nos penaliza, porque en el mundo digital las personas, como todos sabemos, sienten su empoderamiento, sienten que tienen cierto control y piden estar en el centro de las decisiones. Entonces, es necesario convertir esos grupos de interés, entender cómo se relacionan en comunidades y esas comunidades convertirlas en arquetipos de persona a partir de los cuales construir las estrategias. También cada vez tiene menos sentido en la transversalidad de lo digital estas fronteras que vivimos continuamente entre los mundos de la comunicación, del marketing, de la experiencia del cliente, de los asuntos públicos. Necesariamente necesitamos metodologías que nos ayuden a unar esas técnicas para realmente poder atraer, vincular y activar a esas personas. Vamos directamente ya a
a los desafíos. Estos desafíos están ya pensados y reflexionados antes de la pandemia. Llamábamos los 5 grandes retos de la comunicación y diría que del marketing postdigital. Y lo que ha hecho la pandemia, como dije al principio, ha sido confirmarlos. Y vamos a ver experiencias concretas que ciertamente apuntan a esa dirección, ¿no? Y le llamamos postdigital porque realmente vivíamos en enero ya vivíamos en un mundo postdigital, donde lo digital formaba parte de nuestras vidas, que no es una parte, un añadido, sino que nuestras vidas ya están digitalizadas. Y tiene poco sentido separarlo, eso es lo que entendíamos por postdigital. Pero claro, en estos 2 meses, esa digitalización de las vidas ha sido más poderosa y profunda que nunca y en todas partes. Por lo tal, creemos que esos desafíos se hacen todavía más necesarios, ¿no? Uno de ellos lo enunciábamos de esta manera, ¿no? Las marcas necesitan conectar con sus clientes y sus grupos de interés desde un ejercicio de responsabilidad, no necesariamente social, pero sí de conexión con otras dimensiones que no son meramente las comerciales o la del producto. Y esa demanda hace que incluso las marcas se orienten hacia convertirse en activistas de determinadas causas que forman parte de su mismo propósito o de sus mismos valores. Ese poder de vinculación que tiene el activismo de marca se ha destacado muchísimo en estos 2 meses. Aquellas que se han aproximado más a ese cierto activismo han logrado mejor reputación y mayor retención y vinculación de sus grupos de interés. Pero hay que encontrar esas causas, ¿no? Aquí pongo un ejemplo que es muy interesante, que seguro que conocéis, que es el de la causa Esto no tiene que parar, que agrupa a miles de empresas que desde el inicio, con el impulso inicial de Mercadona, que tomó un papel en ese sentido muy destacado, defienden el papel de la empresa y la necesidad de trabajar unidos, empresas y en ámbito público, para que la economía no se ralentice y no nos lleve a una situación todavía mucho peor, ¿no? Esto es un ejercicio de activismo de marca liderado por una de ellas, pero que suma a muchas otras. Otro caso muy, muy interesante tiene que ver con entender el mundo de lo digital como un escenario de revelación de oportunidades y no solo como un entorno de crisis o de riesgo, ¿no? Este caso es muy bonito, es el de Clece, una empresa que ha estado en la zona cero de la crisis, de la pandemia, en lo que tiene que ver con lo sanitario. Se dedica a la atención de los mayores, a la limpieza de los hospitales. Todas esas personas, recordaréis a Valentina, la persona que limpia en el Congreso, pues es una empleada de Clece, ¿no? Todas esas personas han estado en la batalla, han sido personas reconocidas como heroicas, ¿no? Ahí, en un escenario más crítico imposible que ese, encontraron la forma de aunar esa comunidad y hacerla mucho más visible en las redes sociales y convertirse en una comunidad mucho más volcada hacia el exterior y en la defensa también de un interés público que nos unía y compartíamos todos, ¿no? Este es otro desafío, claro. También, este ejemplo también me parece muy interesante y ya lo he mantenido porque también somos conscientes que el caso de Roommate ha vivido en los últimos tiempos una crisis, ¿no? Que tiene que ver con la mezcla de lo político, ¿no? Últimamente todo lo que tiene que ver con la política pues lo enturbia todo, ¿no? Pero me parece que refuerza esta idea. Pongo el caso de Roommate en el desafío de pasar de la producción de contenidos, en que las marcas ya han asumido la necesidad de producir y distribuir contenidos, se han convertido en factorías de contenidos, pero en un mundo postdigital donde hay tantísimos canales y más que va a haber con Internet of Things, no basta ni es lo más importante producir contenidos. Lo más importante es tener bien diseñada una narrativa diferencial, relevante de la marca, que oriente y dé sentido a todos esos contenidos, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer
empresas que tienen un propósito, unos valores y una cultura muy potente. Eso les da una capacidad de reacción enorme y también les protege de los escenarios más críticos. Roommate fue de los primeros hoteles que puso a disposición de los ciudadanos sus espacios para poder alojar a los sanitarios, para los mayores. Fue una de las primeras empresas, con Quique Sarasola como líder, que dio la cara y se puso por delante para ayudar y apoyar. Cuando ocurrió la polémica política, mucha gente me apoyó a Roommate, porque tenía bien construida esa narrativa, porque tenía bien construida esa comunidad. Y veis aparecer ejemplos, ¿no? El hecho de los roomies, ¿no? Que tengan esa nomenclatura propia que habla tanto de la experiencia, de la importancia que le dan a la experiencia del cliente y a la experiencia del empleado. Eso es una fortaleza, ¿no? Otra de los desafíos es evolucionar desde la comunicación y marketing como una técnica de gestión de medios y canales a realmente asumir que la clave está en el diseño de experiencias, en saber crear esos momentos de interacción más memorables en los puntos de contacto digitales, ¿no? A mí este me parece un ejemplo muy bonito. ¿Veis que son todos empresas en el sector hotelero, en el sector sociosanitario, en el sector de la alimentación que han estado realmente en el meollo de la crisis? No han tenido mayor visibilidad o han sufrido mucho más. Es curioso cómo los mejores ejemplos que encontramos de adaptación a esos desafíos están aquí, ¿no? Por lo menos los que yo he encontrado. Esta forma de NH Hoteles de felicitar a una persona que cumplía 93 años iluminando su hotel, ¿no? Con ese número, atendiendo a la petición de una persona que se lo había pedido, es convertir todo esto en experiencias, ¿no? Me parece otro ejemplo muy, muy interesante. Y el último desafío tiene que ver con realmente asumir que no es suficiente ni necesario ganar visibilidad. Probablemente ganar visibilidad es más fácil ahora que nunca y también más complicado que nunca, pero realmente debería estar orientado a generar impacto en el negocio. También nunca ha sido tan importante como ahora lo que en consultoría se llama el capital social y relacional, que normalmente la manera de tangibilizarlo es en datos de personas que has logrado atraer, vincular y movilizar, ¿no? Este es un tema súper importante. Pongo aquí en este caso el caso de Decathlon, ¿no? Decathlon pues también se encontró con sus tiendas absolutamente cerradas, pero a través de la digitalización siguió prestando servicios y manteniendo la vinculación a través de redes como Instagram y adaptándose al contexto. Qué importante es esto de la adaptación al contexto cuando vivimos en contextos tan cambiantes e inciertos, ¿no? Aquí veis el concepto de deporterapia. Si con tanto jaleo en el salón te cuesta concentrarte, pues ahí van sus consejos, ¿no? O si tus sillas son más bonitas que cómodas, esto también, en el mundo de la sillería hay una gran oportunidad de negocio, sin ninguna duda. También ahí tienen consejos de deporterapia. Estos serían los 5 desafíos. Como hemos empezado un poco más tarde, no sé si queréis que avance en la idea de activismo de marca, serían 5 minutos más. Yo te diría que sí, Iván. ¿Sí? Vale. Por centrarme en esta idea de cómo conectar estos dos mundos de la experiencia digital y el activismo de marca, me parece muy, muy interesante, ¿no? Ha habido una gran pregunta que se ha hecho, yo creo que todo el mundo, ¿no? Y ha participado en la conversación. Cuando una empresa, cuando una marca ha querido sumarse a esa causa de interés público que era salvar vidas en una crisis pandémica como la que hemos vivido, ha habido siempre el debate entre la oportunidad y el oportunismo, ¿no? El activismo de marca no puede ser oportunista porque entonces genera el efecto contrario, el de rechazo. Tiene una serie de características que si se cumplen son las que permiten que realmente funcione. Uno de ellos absolutamente es el de la transparencia. No hace mucho salió un estudio estupendo de marcas con valores donde se reforzaba la idea de la transparencia y se explicaba, bueno, es que esto de la transparencia ya no es un valor. O sea, la gente no reconoce que las empresas sean más valiosas o mejores porque sean transparentes. Es que tienen que serlo. Es que es una obligación.
es que son transparentes quieran o no quieran ser transparentes, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a esa situación, ¿no? Entonces, el mensaje del presidente de Marriott, que no sé si lo visteis, lo recomiendo, y lo comentaba al principio de la intervención, va en este sentido, ¿no? O sea, con una transparencia radical, brutal, terriblemente y maravillosamente humana. Ha sido un ejemplo de estos días. Se habla muchísimo del propósito, es un elemento central para esa narrativa de marca, ¿no? Es clave, ya lo decía Harvard Business Review hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo cuando vivimos en entornos tan cambiantes. Marcas como Unilever fueron de las pioneras en la necesidad de definir y de defender y de activar un propósito. Bueno, también ha sido una de las marcas que ha sabido adaptarse con distintas iniciativas en sus territorios de conversación, como en este caso el de la belleza que aparece aquí. Otra condición necesaria es la del liderazgo. Hemos visto a muchos líderes realmente activar su identidad digital estos meses como nunca. Y lo digital se ha convertido en un canal de comunicación con todos sus grupos de interés vital. Aquí ponemos el caso de Satya Nadella en Microsoft, donde precisamente traslada la misión que deben compartir también para combatir el COVID, y donde la conexión con el propósito y con lo social también es muy relevante. Otra de las características fundamentales es el del relacionamiento, también a través de plataformas digitales. El activismo de marca no se puede hacer solo. El activismo de marca requiere de las alianzas y de la complicidad de muchos otros, personas, empresas e instituciones, ¿no? Hemos visto muchas iniciativas en este sentido. Esta tiene ese Food for Heroes, que igual conocisteis también para apoyarla, para distribuir comida entre los sanitarios, donde Just Eat, por ejemplo, también se suma a esa iniciativa, ¿no? Esa es otra forma de ejercer el activismo de marca. Y aquí la cita de Kotler, que mencionaba antes, ¿no? Que al final el fin último es conducir a los consumidores desde la atención, recordad eso de atraer, hacia la apología, hacia la activación, ¿no? Esta es la orientación que tiene también el activismo de marca. Y aquí lo puedo dejar y podemos iniciar, si queréis, el debate. Bueno, yo creo que nos has dejado, bueno, con una cierta expectativa, porque, bueno, de repente has puesto ahí la palabra escuchar, y a mí me quedaban muchas ganas de seguir escuchándote, pero bueno, yo creo que lo has hecho por respeto, bueno, pues al tiempo que más o menos nos hemos planteado, pero seguro tendremos otra ocasión de ver esas últimas transparencias que estoy seguro que nos están metiendo en el meollo de la cuestión. Bueno, yo lo que os decía, por favor, cualquiera que tengáis alguna pregunta, la lanzáis a través del chat y yo se lo haré llegar tanto a Iván como a Alberto para que realmente sean capaces de dar respuesta a aquellas inquietudes que cada uno de vosotros podáis tener, ¿eh? Bueno, yo me he preparado algunas preguntas. Yo os diría que cualquiera de los dos yo creo que las podéis responder. Yo creo que también nos podemos interrumpir unos a otros y a lo mejor en algún caso pues hago yo también algún pequeño comentario. Y bueno, quizá una de las cosas que hemos estado viviendo todos durante esta pandemia, no sé si habéis contado el número de días que llevamos en este momento confinados. Los 74. La cuenta, Alberto. Si no me equivoco, son 72 días en los que yo he sido capaz de contar desde que nos metemos ese confinamiento. Bueno, yo creo que se han producido unos cambios brutales en la manera que teníamos todos de trabajar. Yo he sido una persona, bueno, como veis, tengo una cierta edad, he sido una persona enormemente presencial, aunque me he movido bastante bien con las tecnologías y de la digitalización, pero se han producido unos cambios absolutamente brutales en la manera que tenemos de trabajar. Lo primero que me gustaría preguntaros, estos cambios que hemos vivido por una situación que podemos llamar atípica, ¿pensáis que están para quedarse? ¿Pensáis que se van a crear unos nuevos entornos de trabajo? Pero yo creo que esto no se va a hacer sin ningún tipo de esfuerzo, ¿eh? Me gustaría no solo preguntaros si realmente están para quedarse, sino que también qué es necesario para que todo esto realmente pueda ocurrir, ¿eh? Este cambio en la manera que tenemos de trabajar. Pues cualquiera de los dos, Alberto. Bueno, si quieres empiezo yo, que aquí está. Oye, enhorabuena, Iván, por la presentación. Está muy bien, muy bien. Hay mucho que debatir. Respecto a los cambios de la manera de trabajar, como dijo muy bien Iván, nosotros estamos ya inmersos en la era post-digital. Esto es como ser un pez y ya no eres consciente del agua en la que estás. O sea, estamos en un entorno donde lo digital
es el aire que respiramos, el agua en la que nadamos, ¿no? Entonces, el digital deja de ser un tema. Ha sido algo externo a nosotros, un periodo muy largo de transición, donde vivíamos dos realidades, la realidad física y la realidad digital, y de repente, por las circunstancias, todos metidos en casa, tenemos que recurrir a lo digital para buscar soluciones a experiencias que se han quedado frustradas. Y lo que ha pasado estos días es que, por un lado, la parte digital ha avanzado, y muchas de las herramientas estaban ahí antes, pero sobre todo nuestros comportamientos han evolucionado muchísimo. Nos hemos adaptado, como que es una de las cosas más maravillosas que tenemos como especie en nuestra capacidad de adaptación. De repente somos capaces de utilizar una serie de herramientas para suplir o extender en algunos casos experiencias que existían antes pues, en otros formatos, ¿no? Entonces, la realidad en la que estamos ahora, hemos pasado un portal, hemos entrado en una nueva fase en la que vivimos una realidad híbrida, donde lo digital y lo físico van a tener que convivir, y simplemente nosotros, al ser forzados en esta nueva situación, nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado de una manera en tiempo récord. Yo he tenido grandes experiencias, tanto a la hora de trabajar en remoto. Tenemos la suerte también que somos trabajadores digitales, trabajadores de la información, trabajadores creativos, que más o menos podemos colaborar y trabajar de manera remota, lo cual no sé cuál es el porcentaje a nivel poblacional de gente que puede permitirse este lujo. También hay que pensarlo, que nosotros siempre vemos de una perspectiva desde un sesgo bastante... porque somos un tipo de profesionales que sí se lo pueden permitir, otros no, y ese es un problema real, ¿no? Y que de luego hay que ver sobre todo el tema del gap, de la digital, cuando hay gente que no solamente no puede trabajar por el tipo de actividad que hace, sino que no puede porque no tiene acceso a determinado tipo de tecnología. Eso es un problema que está ahí, hay que sopesar y hay que ver, ¿no? Pero lo que sí me ha sorprendido, sobre todo en el campo tanto laboral como el campo educativo, he tenido grandes experiencias en ambos aspectos, y es, primero, la facilidad y rápida adaptación, y segundo, la calidad de las experiencias que hemos producido. Creo que a pesar de que nos quejamos de tener que trabajar en remoto, echamos de menos ciertos aspectos de la experiencia real, pero lo cierto es que hay elementos, por ejemplo, en entornos internacionales, se ha trabajado mejor y se ha colaborado mejor a nivel internacional que antes, porque la distancia estaba forzada. De manera que hemos aprendido a ser la distancia desaparecido. Yo he trabajado en varios proyectos internacionales en este momento en el plano educativo, y la distancia ha desaparecido radicalmente. Hemos llegado a un nivel de intimidad y de colaboración entre miembros de equipos remotos que no había conseguido nunca en entornos previos a la pandemia. Y eso no es por la tecnología, es por la adaptación y por la necesidad que tenemos de cambiar nuestra manera de ver esta realidad. O sea, que sí que está aquí, tiene muchas ventajas y está para quedarse, os espero, vamos. Y de nuevo, yo creo que tenemos que ser conscientes sobre todo como decía hace un momento, ¿no? Del gap digital, y asegurarnos de que toda la sociedad puede ir en el mismo camino. Porque la diferencia entre la gente que puede disfrutar de las ventajas de este tipo de comunicación, este tipo de modelos de trabajo, y los que no, eso solo se puede acentuar. Y eso pues no tiene por qué ser necesariamente bueno. ¿Iván, algo que añadir? No, yo estoy totalmente alineado. Casi desde lo profesional, seguro voy a trasladar una experiencia personal y una reflexión personal que seguro que coincide con la de muchos. O sea, yo en este tiempo he comprobado dos cosas que me acordé mucho de Enrique Dans. Enrique dice en su último libro, dice, bueno, todos estos que dicen que los niños con los móviles, que eso es malo, bueno, eso es malo, ¿no? Porque ese es el nuevo entorno y es bueno, tal. Y yo lo he vivido, ¿no? O sea, mis hijas, claro, tengo la suerte, que es lo que dice Alberto, que no todo el mundo no tiene esa suerte, ¿no? De que tienen todos los medios a su disposición digitales y los utilizan desde pequeñas. Claro, no han tenido ningún problema en resolver ellas, incluso mejor que los propios profesores, la situación en que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces me acordé mucho de Enrique, joder, esto es malo, tal. Bueno, igual no es tan malo, ¿no? Y por el contrario, también me he dado cuenta, dice, también conozco a mucha gente que tiene toda la tecnología a su disposición. Por ejemplo, yo no era consciente yo vivo en Coruña, como os comenté, que en la Xunta de Galicia tienen una plataforma pues, bien interesante y potente de e-learning, o sea, para trabajar. Pero claro, no se usa. Y no se sabe usar. O sea, no es un tema de disposición de tecnología. Incluso cuando se tiene la tecnología, es un tema cultural.
de realmente verse la necesidad de adaptarse, ¿no? O sea, hay muchos aprendizajes. Estos meses han sido muy intensos en aprendizajes de todo tipo. Bueno, fijaros, hemos comentado que algunos tenemos la suerte de poder tener estas determinadas tecnologías que nos ayudan en nuestro mundo de trabajo, pero también hablando con distintas personas, y seguramente también es un comentario común que habéis oído muchas veces, estamos empezando a tener toda una serie de quejas. Estamos hablando de jornadas prácticamente infinitas, bueno, este abuso que podemos llamar de las videollamadas, es decir, viendo todas las grandes ventajas que tenemos, también estamos viendo toda una serie de inconvenientes, ¿eh? ¿Pensáis también de la misma manera o seguramente a lo mejor es una pequeña fiebre que no estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera y estamos abusando y luego volveremos a pautas más o menos reales? En mi caso, yo creo que una productividad multiplicada por 10, pero yo tengo la suerte de poder combinar mi trabajo en Boikers, por ejemplo, con iniciativas educativas, con charlas, este tipo de cosas, ¿no? Y esto, estar en casa me permite tener muchísimo más capacidad y flexibilidad, porque tengo un sistema operativo que me permite, desde donde estoy sentado en este momento, acceder a multitud de entornos donde puedo colaborar. Entonces, sí, yo me meto en líos. Ayer estuve como 6 horas y media metido en conferencias y hoy tiene pinta de ser algo similar. Pero sí, yo creo que también es igual que... Pero esto siempre pasa con la tecnología. Hay un problema que tenemos que aprender a resolver y que está en nuestras manos. Eso ya no es algo nuevo. El día que nos pusieron un móvil en la mano, nos pusieron una oficina con nosotros las 24 horas. Y los ordenadores portátiles y todo esto, ¿no? Parece que nos libera la tecnología, pero en realidad está creando un nuevo tipo de cadenas, ¿no? Con lo cual nos hace... Y ahora nuestro propio entorno, y es algo que tenemos muchos que aprender a gestionar, el entorno laboral se mezcla totalmente con el entorno vital y la mesa en la que estoy ahora hablando con vosotros va a ser la mesa en la que coma dentro de un ratito y estoy viendo mi entorno social, mi entorno personal, mi entorno íntimo mezclado con mi entorno público y mi entorno laboral. Y eso es algo que es complejo de gestionar. Yo creo que va a haber tendencias. Yo creo que estamos ahora empezando a explorar un nuevo territorio de estos nuevos espacios híbridos donde profesionales mezclen este tipo de vida y aparecerán pues, nuevas modalidades de trabajo, nuevos espacios, nuevas demandas arquitectónicas y de maneras de vivir, donde esta idea de espacio público y espacio privado, o espacio de trabajo y espacio privado, empezarán a trabajar de una manera más armónica. Ahora creo que estamos un poco en un momento de conflicto, pero implica de nuevo espacios físicos, espacios temporales más pautados, nuevos protocolos de convivencia laboral, etcétera, etcétera, nuevas normas, nuevas etiquetas que todavía están por construir. Pero estamos aprendiendo muy rápido de nuevo a ello, ¿no? Y tenemos también, por supuesto, que evitar los abusos, que somos en este momento muy vulnerables a ellos. Pero también somos vulnerables porque estamos todos con miedo, todo el mundo nadie sabe realmente lo que va a pasar, esta sensación de incertidumbre, es a nosotros mismos nos autoesclavizamos porque tenemos miedo de lo que puede pasar, entonces nos lanzamos como locos a ser productivos y a trabajar las 24 horas si es necesario. Sí, pero es verdad que estamos aprendiendo muy rápido, ¿eh? O sea, es un aprendizaje, o sea, en 2 meses se ha aprendido y nos hemos adaptado rapidísimamente. Yo en una de las reflexiones que también he hecho estos días es que, claro, no es lo mismo hiperactividad que productividad, ¿no? Por utilizar el término de Alberto. Claro, igual la hiperactividad es todo lo contrario, ¿no? Pero hemos reaccionado de una forma natural y muy humana. O sea, ante la incertidumbre, pues hemos acelerado. Ha habido un proceso de aceleración que ahora poco a poco se va, digamos, ordenando, ¿no? Y veremos cómo va evolucionando. Siempre que hablamos de digitalización, siempre que hablamos de nuevas tecnologías, bueno, ponemos muchas veces la palabra digitalización, tecnología versus personas, ¿eh? Yo creo que siempre he sido de la opinión que la tecnología y de la digitalización debe estar al servicio de los seres humanos y que ojalá que no caiga en manos de los malos, ¿eh? Sí, ojalá que siempre esté en manos de los buenos, en los que quieren realmente meter. ¿Cómo opináis esta digitalización y el mundo de las personas? ¿Cómo se pueden llevar de la mano? Lo curioso es cómo llegamos a un mundo en el que esa pregunta sea posible. O sea, ¿qué sentido tiene progresar y qué sentido tiene hacer tecnología, inventar, innovar? ¿Qué sentido tiene invertir en crear empresa si no sirve a las personas? ¿A qué sirve si no? A alguien seguro que sirve, pero el tema está que es una pregunta que de alguna manera
tiene un trasfondo terrible. O sea, ¿qué mundo hemos creado donde casi todo el esfuerzo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no está dirigido a nosotros, a nuestro propio bienestar, a nuestro propio beneficio? Entonces, esa reflexión yo creo que es la clave de lo que viene, desde mi punto de vista, ¿no? La idea de activismo que comentaba Iván y de lo que es el rol y el papel de las empresas. Y eso espero, vamos, que toda esta transformación que viene precisamente ha de responder a esa misma pregunta. Realmente como empresa, ¿quién es nuestro amo? ¿A quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo a nuestros inversores, que son generalmente fondos abstractos que no tienen rostro, o estamos sirviendo a una necesidad trascendente que da sentido a nuestra labor como empresa y a nuestro trabajo como empleados y que nos hace relevantes y nos da, pues eso, un bienestar que va más allá, pues, de lo simplemente transaccional que define nuestro día a día el uso, ¿no? Y yo creo que ahí esa es la clave de la transformación y eso enlaza muy bien con lo que potencialmente no lo sabemos. Eso lo cierto es que no sabemos lo que va a pasar. Pero hay una frase que a mí me gustó mucho que escuché de un conferenciante recientemente que es: lo peor que pudo haber pasado a las empresas en este momento es darnos tiempo a los consumidores de pensar qué es lo que necesitamos. Está muy bien. Y esa oportunidad que nos hemos dado a nosotros mismos de reflexionar sobre cuál es el papel de las empresas, cuál es la relación que tenemos con el mundo a través de los productos que consumimos, etcétera, etcétera, espero que esa es la reflexión que cale, porque eso es la raíz de toda transformación que venga. Totalmente. Oye, pero en este punto sí que me parece interesante. Creo que como profesionales del marketing y de la comunicación tenemos que incorporar realmente a nuestra forma de trabajar esto. Y no suele ser así. O sea, las marcas y las empresas siguen siendo muy endogámicas. O sea, cuando se construye una narrativa de marca es desde la marca. O sea, pocas veces se parte desde la persona, realmente desde la persona. Más allá de entenderlo como un público objetivo en el que hay que impactar. Eso no es poner a las personas en el centro. Creo que ahí hay un trabajo que hacer importante, porque realmente si no lo hacemos así, en este nuevo contexto de postdigital o como el queramos llamar, no vamos a ayudar a cumplir los objetivos para los que estamos trabajando. Va a ser muy complicado. Sí. Hice como parte de un evento que tuve hace relativamente poco, un evento internacional, lo que hice, mandé una encuesta a los participantes en los que le preguntaba sobre qué es lo que valoran y sobre todo qué es lo que echaron de menos y de lo que disfrutaron durante estos días de pandemia, ¿no? Estábamos como a un poquito más de la mitad de este periodo, ¿no? Y es curioso, si tuviéramos que construir una propuesta de valor y una economía en base a las necesidades de esas personas en ese momento, tendremos un problema, ¿eh? Porque muy poca gente realmente, las variables tradicionales de consumo, que se basan en un buen porcentaje en la idea de estatus y de logro, son realmente variables extrínsecas, ¿no? Al propio consumidor, ¿no? De repente desaparecieron, se volatilizaron. O sea, nadie le importaba el estatus, nadie hablaba de quiero una casa mejor, o un coche más rápido, o una ropa más cara, o un bolso de marca. Todo ese tipo de debates desapareció y todo lo que son lo que aparecía eran componentes puramente significantes en su mayoría y emocionales. Unos pocos prácticos, por ejemplo, estar más cómodo en casa o tener una terraza para poder disfrutar del sol. Pero por lo demás eran elementos puramente emocionales y significantes cuyo precio era inexistente, digamos. No se podía poner un price tag a la experiencia. Y en la profundización del análisis que hicimos, al final la gente se agarraba como locos a ideas como comunidad, ideas como aprendizaje o creatividad, el hecho de poder adaptarse a las cosas, ¿no? Y vamos, a mí personalmente me parece, vamos, muy relevante y yo creo que para construir una propuesta de valor para las marcas en este momento, entender realmente si ha habido un cambio y cuál es la profundidad de ese cambio en las necesidades profundas y motivaciones de los potenciales clientes es crítico, porque hay que cambiar radicalmente el tipo de valor que ofrecemos a la sociedad y a los consumidores en base a esta revisión de las necesidades, que es muy interesante y muy transformadora.
Pues empiezan a llegar una serie de preguntas a través del chat, que yo creo que sobre todo intentar responder a estas preguntas porque están demostrando el interés que están teniendo los participantes. Y la primera, yo no sé si para Alberto o para Iván. Bueno, yo Alberto, una de las cosas que me quedé sorprendido cuando vi su currículum es que es uno de los grandes expertos en esa palabrota que llamamos ahora CX, que yo pensaba que era un modelo de un coche de Citroën, pero alguien me ha dicho que no, que eso se llama Customer Experience, ¿eh? Y nos está preguntando a Elena, bueno, cómo crear, estamos en un mundo diferente, cómo crear la consistencia de marca en todos esos puntos de contacto que tenemos en esa palabrota que también hemos cogido del inglés, que es Customer Journey Map, que para mí, no sé si me gusta más llamarlo recorrido del cliente o pasillo del cliente. Y también nos pregunta Elena, ¿el mundo desde vuestro punto de vista es definitivamente omnicanal? Déjame contestarle porque es mi especialidad. Me Sí, encanta eso esa es pregunta. lo que Estaba vi. deseando Lo que echarme no encima sabía con mi... en el grupo Prisa, que tampoco son hace tantos años, pero me parece que ahí debiste hacer alguna diablura importante. No, y la parte le va a gustar la respuesta a Iván porque tiene mucho que ver con nuestra pasión común. Yo trabajé precisamente en entornos digitales muy complejos. Cuando trabajaba, por ejemplo, para crear un ecosistema complejo de relación entre una marca grande y sus clientes, pues estás hablando de un montón de puntos de contacto de muy diferentes tipologías, ¿no? Desde publicidad, servicios, marketing de producto, un montón de redes sociales. Y era complicadísimo, porque no teníamos una herramienta. Y estoy hablando ya hace unos añitos, ¿eh? Antes de venirme de vuelta a España. Me faltaba una herramienta para poder dar consistencia de una manera sencilla a todo esto. Porque no puede ser solamente buscar consistencia a base de tecnología y conectividad. Entonces yo, como tengo mi formación era artística, decía, voy a rebuscar en mi pasado como artista, a ver qué se me ocurre sacar como herramienta. Y empecé a utilizar el significado de todo aquello que hacíamos como punto común de todos los puntos de contacto, ¿no? Y ahora se traduce en lo que es la idea de propósito. Al final, una marca tiene que cumplir un propósito. Y ese propósito es el paraguas que envuelve todas las acciones, no solamente hacia afuera en términos de marketing, sino hacia adentro en términos de estrategia, en términos de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese propósito es lo que da consistencia a cada punto de contacto. La única pregunta que Elena tiene que hacerse para crear consistencia en todo este ecosistema complejo de acciones es, ¿está este elemento, este punto de contacto cumpliendo el propósito último de mi organización? ¿Sí o no? Si es sí, es que es consistente. Si es no, pues elimínalo o cámbialo. Y la idea de propósito es una idea muy bonita, que yo tengo una definición que es sencilla, pero a la vez muy transformadora, que es el propósito de una marca no es la narrativa desde el punto de vista del marketing tradicional, sino es una definición de la organización en base al impacto que tienen los demás. Si eres capaz de definirte en cuanto al impacto que tienes y esa definición está presente en esos puntos de contacto, estás asegurando que tienes un ecosistema de valor consistente. Yo diría que tienes y que quieres tener, ¿no? Porque tiene que ser Sí, sí. movilizadora, orientadora, Claro, claro. que tiene que provocar cambios que te lleven en una dirección, servir hacia adentro y también de referencia hacia afuera. Yo coincido plenamente, ese es el punto clave. Nos están lanzando otra pregunta que me parece, bueno, también enormemente significativa. ¿No creéis que ante la crisis que estamos viviendo nos ha hecho ver que es más importante el valor del aprendizaje frente a la experiencia para poder superarla? El valor del aprendizaje frente a la experiencia. Frente a la experiencia. Bueno, yo creo que a mí hay un hombre que siempre me ha parecido enormemente simpático, es un catalán holandés que se llama Víctor Coopers, que sabéis que tiene una famosa fórmula que habla el C más H por A. Al final, bueno, yo creo que lo que está poniendo encima de la mesa Víctor es que a lo mejor el conocimiento y las habilidades tienen una determinada importancia, pero yo creo que tiene mucha más importancia esa actitud, ¿eh? Y aquí, fijaros, estamos hablando de esa actitud realmente para aprender, ¿eh? Tengo también otro muy buen amigo, Javier Sirven, que dice, bueno, en el entorno en el que nos estamos moviendo actualmente, cuando tu jefe te pida algo, dile simplemente para cuándo lo quieres, ¿eh? No le digas que no sabes hacerlo, vete a Google
y encuentra la manera de poder resolver ese determinado problema, ¿eh? Yo creo que esa capacidad de aprendizaje y de adaptación, desde mi punto de vista, yo creo que es algo que es lo que nos va a permitir seguramente superar la crisis. Alberto, yo creo que también tú en esto también tienes mucha experiencia, como ha sido tu transformación de una persona que viene del mundo de las bellas artes a realmente meterte a fondo en ese mundo del diseño y sobre todo meterte ahora en el mundo corporativo, con esta sobre todo esta maravillosa definición que nos acabas de dar de propósito, que te la agradezco enormemente. Me he cogido un bolígrafo y me he atrevido a apuntarla, aunque luego seguramente la podré volver a ver otra vez. Hay una realidad que tiene mucho que ver con esto que comentas, que es la del tipo de habilidades o tipo de, que hacen falta para lidiar con un mundo que es cada vez más complejo, ¿no? Y sobre todo en este contexto de transformación, donde esperamos más de las empresas de lo que tradicionalmente han sido capaces de darnos, ¿no? Y lo que hace falta, yo cuando pienso, en cuanto hasta ahora hablamos de transformación, y la transformación siempre fue externa a la persona, fue algo que tú incorporas en una organización, con cacharros, con tecnología, con nuevos procesos, ¿no? Pero nunca hablamos de la transformación personal como parte de esa transformación corporativa, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que para lograr realmente crear esta transformación que consiga construir empresas longevas, empresas significantes, empresas que sean capaces de generar estas relaciones de las que hablaba Iván, que duren y que sean capaces de vincular de verdad en un momento de volatilidad extrema, no solamente hace falta incorporar cosas de fuera, sino cambiar desde dentro. Y para eso hay que cambiar como persona. Yo acabo de lanzar con una escuela danesa de diseño un programa que es precisamente el nombre lo dice todo, se llama Become, ¿no? El llegar a ser. Y parte de una filosofía que es para poder diseñar soluciones relevantes en este mundo, tienes que diseñarte a ti mismo en paralelo. Tienes que cambiar, tienes que aumentar tu complejidad, tu capacidad de colaboración, por ejemplo. Ya la colaboración es como por defecto, ¿no? El modelo de trabajo, ¿no? Tus capacidades creativas, por supuesto. Y sobre todo una que a mí me parece muy relevante, tus capacidades compasivas, ¿no? La idea de introducir la compasión, o sea, que es un componente que va más allá de la empatía, como componente de la manera que tienes de ver el mundo, la manera de colaborar y de crear valor hacia los demás de una manera positiva, responsable y para generar este tipo de nuevas propuestas de valor que tienen sentido, ¿no? Entonces, esta idea de aprendizaje constante va más allá de incorporar conocimientos, incorporar habilidades, es trabajar, ¿no?, la nueva mentalidad que es necesaria para generar un nuevo tipo de empresa y un nuevo tipo de profesional que realmente, pues eso, sea capaz de gestionar la complejidad y los retos que tenemos por delante. Bueno, tengo dos preguntas más. Bueno, tengo una pregunta de Isnialde, que nos dice qué opináis en relación con el Big Data, es decir, la relación que podemos encontrar entre el consumidor y los clientes y los resultados de venta, y sobre todo si habéis tenido alguna experiencia de resultados utilizando estos grandes datos para realmente poder obtener mejores resultados dentro del mundo empresarial. En el Big Data hay también mucho debate y muy interesante. Sin duda va a ser la materia prima con la que vamos a trabajar en comunicación y en marketing más para extraer el mayor valor, pero todavía creo que estamos aprendiendo a extraer ese valor. Cuando vemos el dato como de una forma aislada, es cuando pierde valor. La dificultad está en ponerlo en su contexto. Y eso significa hacer las preguntas adecuadas para extraer el significado de esas preguntas a través de los datos. Cuando se trata el Big Data como una cuestión tecnológica, científica, aislada del día a día de la compañía y de las preguntas realmente significantes que preocupan al consumidor y a la empresa, es cuando es más difícil que eso aporte valor. Yo creo que todavía estamos en ese aprendizaje, en todo lo que tiene que ver con conectar el dato con el contexto. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues normalmente no fiándose solo y exclusivamente de los datos, sino conectándolo con otras fuentes de conocimiento, entre ellos, antes hablamos de la experiencia, para realmente extraerles el sentido. Entonces, cuando eso lo haces, funciona. Nosotros lo hemos aplicado precisamente en esto que mencionaba antes de hacer el arquetipo del grupo de interés, de personalizarlo, de darle un nombre, identificar unas actitudes, unas emociones, una personalidad. Eso lo hemos hecho cuando realmente hemos enfocado bien y acotado bien y entendido cómo se relaciona el grupo de interés con el contexto en el que se desenvuelve la marca. Y ahí hay muchísimo potencial y el mayor valor de todos.
Sí, yo Alberto, estoy con... sí, por un lado, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, pero hay que tener... Lo que no podemos pensar que el data es la panacea y todo parece que el data viene y la tecnología viene a solucionar todo, y cuando hay un problema con que el data no es capaz de hacer X, lo único que hay que hacer es esperar a que la tecnología y más data te resuelva el problema. El data tiene un problema filosófico muy grande que en este momento se demuestra inútil. Y de hecho es así. O sea, el Big Data no podía haber previsto la pandemia, obviamente. O sea, no hay datos previos para situaciones como las que vivimos, ¿no? Y no nos hubiera ayudado en absoluto a entender qué acciones podemos tomar ante una situación que es radicalmente nueva. Entonces, el problema del dato es que el dato siempre se escribe en pasado, en pretérito, ¿no? Siempre está detrás, siempre viene de atrás, con lo cual trae todos los sesgos del pasado. En contextos de transformación, no puedes fiarte simplemente del dato. La filosofía esta que compartimos Iván y yo, de hablar desde propósito, implica una visión no reactiva al mercado. Es proactiva. Es yo tengo una intención, y una intención subjetiva, que tú decides como persona, ¿no? O como empresa. Después sí utilizas el dato para lo que te dé la gana y te va a resultar maravilloso, sobre todo a la hora de optimizar flujos, procesos, pero no a la hora de tomar grandes decisiones estratégicas. La estrategia sigue siendo, tenemos una herramienta maravillosa que se llama el cerebro humano, que es capaz de entender la complejidad de una manera bastante buena y que nos ayuda a tomar y conectar ideas y sobre todo en un contexto de transformación, de una manera que el dato es incapaz. Con lo cual hay que tomarse... suena muy bien lo del dato, sobre todo porque vende mucho software y vende muchas máquinas, entonces se vende muy bien la idea del mundo data-centric y la panacea a todos los problemas. Pero en contextos como el que estamos ahora, yo lo vería solamente como una herramienta que aparecería en su momento justo. Pero tenemos que volver un poquito a nuestra boli y lápiz y tomar decisiones como personas responsables que somos y adultos y ayudar a las empresas a moverse y transformarse en una dirección. Algunos. Tengo otra pregunta que me está haciendo Santiago. Bueno, yo creo que la respuesta la habéis dado, pero me gustaría quizá que también la remarcarais. Bueno, estamos viendo generaciones y públicos enormemente dispares. Estamos hablando del mundo de los nativos digitales, estamos hablando del mundo de los adultos, estamos hablando del mundo de los mayores, el mundo... No sé si alguien le llama a los abuelitos, a mí me gusta llamarle el dólar de plata o el mundo de los seniors. Bueno, ¿qué es lo que hacéis o cómo hacéis, en este caso, vuestras compañías para adecuar un mensaje único a lo que podemos llamar generaciones o públicos diferentes? ¿O pensáis que tiene que haber diferentes mensajes para distintas generaciones y distintos públicos? Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de experiencia, de propósito, sin duda, ¿no? A mí me gusta mucho una definición de la comunicación que creo que la pone en el centro de lo valioso, que es entender la comunicación como poner en común. Creo que ahora más que nunca necesitamos poner en común. Hemos atravesado y seguimos en ello, me temo, una disgregación enorme, ¿no? La apuesta por disgregar y compartimentar y cada uno moverse en su nicho, y yo creo que eso no nos conduce a resultados satisfactorios. Estoy poniendo en clave empresarial, pero también iría a la filosofía. O sea, creo que tenemos que ir a poner en común. Tenemos que encontrar aquello que pone en común a nuestros diferentes públicos para que se refleje en la marca, en ellos, y para que realmente sea diferencial y distintivo. Y hay que encontrarlo, y hay metodologías para hacerlo. Y luego, en determinados puntos, en determinados matices, encontrar ese detalle. Pero creo que es más importante poner en común que poner en diferencia. También hay que ver cómo evoluciona también las dinámicas sociales. Por desgracia me he olvidado, pero hay un nuevo palabra, un nuevo neologismo que define un nuevo tipo de segmentación, no por edad, no las demográficas tradicionales en las que nos separan por generaciones, sino transversales, donde más por afinidad sobre determinados temas, etcétera, etcétera, creamos grupos de interés y nos vinculamos a determinadas tendencias. Y eso se ve, yo creo, cada vez más. Es muy difícil y muchos sufrimos mucho cuando leemos nuestro propio DNI y nos damos cuenta de la edad que tenemos, porque no vivimos de alguna manera una vida segmentada por fases de madurez, como se solía hacer antes, ¿no? Vivimos sobre modos y estilos de vida que, de nuevo, gracias a la comunicación, a la digitalización, nos dan una perspectiva distinta. Con lo cual,
creo que esto es un mundo que evoluciona y no podemos verlo como algo estático, sino que tenemos que ver realmente cómo nosotros como individuos vamos relacionándonos con el tema de la edad, ¿no? La tecnología permite también, cada vez es más inclusiva. A mí me encantó ver el escenario cuando apareció el iPad, por ejemplo, ¿no? Que fue más adoptado entre mayores y niños que entre personas. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz que les permitía, pues eso, hacer la llamada con sus nietos o acceder con mi madre, juega al parchís en su iPad. Pero eso se va a acelerar, por ejemplo, con el tema de la tecnología de voz, que es muy inclusiva, porque permite con lenguaje natural tener acceso a tecnología, etcétera, etcétera. Pero bueno, como la tecnología se hace más inclusiva, pues de nuevo, aumenta las posibilidades de que este cruce intergeneracional y esta dilución, digamos, de las barreras tradicionales por edad se produzca. Con lo cual aquí tenemos un territorio para explorar muy interesante. Bueno, yo por mi lado, bueno, son en este momento la 1:07, me parece que es lo que tengo. Teníamos la idea de acabar a la 1, nos hemos extendido un poquito, pero yo creo que lo agradecemos todos y yo honestamente podríamos seguir muchísimo más tiempo pudiendo escuchar, ¿eh? Para mí ha sido un auténtico lujo, personas que nada más conocía a vosotros dos de referencias, por haber tenido la oportunidad de trastear un poco, tener la oportunidad que hayáis compartido pues esta hora con todos nosotros, ¿eh? Alberto, bueno, ya te tenía alguna referencia, yo creo que te voy a seguir muchísimo más. De Iván me habían hablado muy bien algunos comunes amigos que tenemos, pero yo creo que ahora tengo muchísimas razones más para seguiros ambos. Y bueno, yo creo que me gustaría despedirnos con unas palabras que nos dice Carolina González. Aquí estamos viendo que no tenemos barreras ni de horas ni de tiempo, porque nos manda unos saludos desde Perú y lo que os quiere dar a las gracias a vosotros dos por ayudarles a entender y darles la información de cómo se deben humanizar las marcas. Es decir, las marcas tienen que estar al servicio de las personas y al servicio de los seres humanos, ¿eh? Yo tenía aquí muchas más preguntas para haceros, pero yo creo que sería un abuso. Muchísimas gracias. Sabéis que se ha estado grabando esta determinada sesión, con lo cual, seguramente todos tendremos la oportunidad de poderla ver, quizá a lo mejor con algún mayor detalle, ¿eh? Iván, la documentación que has presentado me ha parecido maravillosa. Había algunos conceptos que podía conocer, pero sobre todo la manera de presentarnos y darnos esa idea realmente de la comunicación y algo que me parece que compartís ambos, que es el mundo del propósito, ¿eh? El mundo del propósito, podríamos discutir si cuando hablamos de propósito hablamos de visión, hablamos de por qué, pero seguramente ese sería un panel enormemente largo, ¿eh? Yo por mi lado, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a SIG por permitirnos también tener estos pequeños minutos para poder compartir entre todos y al final vemos que la tecnología funciona, ¿eh? Seguramente por muchas veces que esté con Alberto o con Iván, nunca nos veremos tan cerca como nos estamos viendo ahora, porque lo que veo es que tenéis un cutis maravilloso y que no hay ningún tipo de espinillas, porque si no yo creo que se verían aumentados, ¿eh? Muchísimas gracias por todos y hasta la próxima. Nada, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Adiós.